Saludos alumnos y alumnas de sexto grado, es un gusto compartir con ustedes el contenido correspondiente a la semana 9 del año escolar 2022 de la asignatura es lengua. Vamos a iniciar con la anticipación. Organizo mis ideas para planificar la escritura de un cuento de terror. ¿Qué sucederá en mi cuento de terror? Y aquí les he colocado yo el inicio, desarrollo y desenlace de este cuento de terror que he escrito a título personal y que les puede servir como una referencia para el producto que ustedes van a construir al final de esta lección. ¿Qué sucederá en mi cuento de terror? Y aquí tenemos el inicio, el desarrollo y el desenlace. He hecho un cuento de terror, lo he construido de manera sencilla y breve, porque ustedes están iniciando en este proceso y de esa manera pueden animarse a escribir su propio cuento. Inicio. Regresábamos de visitar a mi abuela, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando una llanta del carro se pinchó y nos quedamos varados en la carretera. Desarrollo. No había ninguna casa cerca del lugar del percance, cuando de repente, de la oscuridad de la noche, apareció una silueta rara y extraña que se acercó a nosotros. Desenlace. Se trataba de un viejecito de la zona que caminaba a esa hora rumbo a su casa, pues venía de cuidar sus cultivos, y cuando nos vio nos ayudó a reparar la llanta y regresamos a casa. ¿Quiénes serán mis personajes? Papá, mamá, mis hermanos y el viejecito. ¿Qué tipo de narrador utilizaré? Narrador omnisciente. Observo las siguientes imágenes y selecciono un lugar para ambientar mi historia. Aquí aparecen 3 diferentes lugares, sin embargo el lugar en el que suceden los hechos que acabo de narrarles es en la carretera durante la noche. Comparto la planificación con mi docente y la clase. Vamos a la lectura de un cuento de terror. Conversamos de qué creemos que tratará el cuento El sonámbulo y la muerte. Pues de un sonámbulo que se encuentra con la muerte. Vamos a leerlo. El sonámbulo y la muerte. Mi primo Sergio era sonámbulo y cada vez que me acuerdo de sus ataques, unas veces me da risa y otras tristeza. La verdad es que ser sonámbulo no es nada divertido. Cuando empezó con los ataques de sonambulismo a los 10 u 11 años no podía acordarse de lo que le ocurría y siempre nos enterábamos por su mamá o sus hermanos, pero después de esa edad ya podía relatar con todos los detalles cada vez que le daba uno. La verdad es que yo presencié solamente uno de sus ataques, el que tuvo una siesta de domingo. Ese día habíamos vuelto de una pesca en Puerto Las Palmas. Sergio se acostó en su pieza y yo en un catre en el patio. Al rato me despertaron gritos y golpes. Escuché que Sergio gritaba que no lo mataran y que le sacaran esas cosas que tenía en la cabeza. Pero lo único que tenía en la cabeza eran sus pelos. Yo me senté en el catre y medio dormido vi que salían corriendo y gritando detrás de él su mamá y su hermana. Lo alcanzaron cerca del corral llorando y dando manotazos. Lo acariciaron y le dijeron que volviera a acostarse. Después de un rato lo convencieron y lo llevaron de vuelta a la cama. Me acuerdo de que mi tía siempre decía que a un sonámbulo no hay que despertarlo de golpe, porque cuando a una persona le da el ataque de sonambulismo es como si estuviera viviendo otra vida. La cosa es que Sergio durmió toda la tarde y la noche. Cuando se despertó no se acordaba absolutamente de nada. Y así como esta situación le ocurrieron otras cuantas más, según contaban sus familiares, hasta que un día Sergio me empezó a contar de sus ataques. Me dijo que no sabía si eran cosas que había hecho estando sonámbulo o si eran pesadillas. Él tenía miedo porque estaba seguro de que no eran sueños ni pesadillas, sino que se levantaba y sonámbulo recorría el corral o la chacra, o lo que es peor, a veces iba hasta el cementerio que estaba a unos 500 metros. Lo primero que me contó fue de algunas noches en las que anduvo por el corral y el gallinero. Los animales estaban tan acostumbrados a verlo que no se asustaban con su presencia. Después me di cuenta de que se puso más serio y nervioso, y ahí me empezó a contar lo que más lo atormentaba. Me contó que una noche de luna salió de su casa y caminó hasta el cementerio. Entró y recorrió los caminitos entre tumbas y panteones. Recordó que había mucha gente caminando por esos senderos. Algunos estaban sentados sobre las tumbas y otros parados. Nadie hablaba. Él tampoco.
muy serio, me empezó a contar otra cosa más terrorífica. Juro que hasta ahora me da escalofríos cuando recuerdo ese relato. Me contó que a la madrugada siguiente se levantó y volvió al cementerio, entró y empezó a caminar. Había mucha neblina y estaba fresquito. De repente se le apareció una figura nueva. Era alta, con una capa negra muy ancha y larga, con la que usan los monjes, con una capucha que no le dejaba ver la cara, ni siquiera la nariz. Lo único que podía ver era su mano, que no tenía carne, era solo hueso, y en ella llevaba una guadaña. «Soy la muerte», le dijo la figura negra, y Sergio me juró que no sintió miedo ni nada. Simplemente se quedó parado mirándola, sin siquiera poder hablar. Quería preguntarle cosas, pero no le salía la voz, y la muerte parecía adivinarle los pensamientos. Sergio pensó que lo iba a matar. «No te preocupes, no te haré nada», le contestó el espectro. Sergio pensó que estaba soñando o que estaba muerto. «Estás en el límite de la vida y la muerte, y desde allí puedes ver muchas cosas», habló el espectro. Sergio pensó que había llegado la hora de su muerte. «Todavía no es tu hora, pero si quieres saber la edad a la que morirás, solo piénsalo y te responderé», dijo el espectro. Sergio se dio cuenta de que todos sus pensamientos eran contestados por la muerte, y entonces no quiso saber nada más. Empezó a asustarlo la idea de saber todo sobre su futuro. Sergio pensaba y la muerte contestaba. Ya estaban cerca de la salida y Sergio vio una figura diferente de todas las demás. Parecía una persona real de carne y hueso. Se acercaron un poco más y la reconoció. Era Quelito Paredes, un muchacho del lugar de unos 20 y pico de años. Sergio vio que Quelito movía la boca, reía y gesticulaba, pero él no podía escuchar nada y tampoco podía hablar. Entonces habló la muerte. «En este estado no podrás escuchar ni hablar a ningún ser vivo. Él tampoco puede verme ni escucharme». «Ya puedes irte», dijo la muerte, y se quedó parada en el medio de un caminito, envuelta en la neblina, donde la luna le daba de lleno y parecía agrandar su fantástica figura. Sergio no quería pensar en eso. Lo invadía la desesperación y se esforzaba por pensar en cualquier otra cosa, hasta que finalmente no pudo más y pensó en cuánto faltaría para su muerte. «Morirás a los 21 años», dijo la muerte, y se alejó caminando entre las tumbas. Y sin darse cuenta, Sergio empezó a llorar y a caminar con Quelito, que lo agarraba de un brazo, reía y gesticulaba. Desde ese momento Sergio me aseguró que no se acordaba de nada más. No sabía cómo llegó a su casa, ni qué hizo Quelito, ni nada, y que este mismo relato se lo había contado a sus padres, pero estos le dijeron que había sido simplemente un mal sueño y que pronto olvidaría todo. Ahora que han pasado más de 30 años de aquellos relatos de mi primo, yo puedo afirmar con mucha tristeza que decía la verdad cuando contaba esos ataques de sonambulismo y sus conversaciones con la muerte. Bien, según el texto, ¿por qué ser sonámbulo no es nada divertido? Porque haces cosas que pueden ser muy peligrosas y de las que después no te acuerdas. Sergio creía que eran sueños o pesadillas lo que le sucedía. Creía que eran pesadillas. ¿Cuál es el hecho sobrenatural que se narra en el cuento? Que Sergio se encontró con la muerte. ¿Qué características del cuento de terror cumple el texto? Que suceden cosas terroríficas, que dan mucho miedo, además aparecen hechos sobrenaturales. ¿Qué tipo de narrador presenta? Ejemplificamos. Bueno, en este relato de Sergio, el sonámbulo, el narrador que aparece acá es un narrador testigo. En este relato me parece, según lo que hemos podido escuchar, que la persona que relata es un narrador testigo, porque dice mi primo Sergio, y él fue testigo de muchas de las situaciones que sucedieron a lo largo de este relato. Por lo tanto, podríamos hablar de que fue un narrador testigo. Aquí dice omnisciente, pero en realidad, según lo que podemos percibir, fue un narrador testigo porque él pudo ver de primera mano cómo sucedían
las actividades que realizó Sergio y las cuenta como un narrador testigo que presenció los hechos. Eso es lo que vamos a considerar. ¿Alguna vez hemos experimentado algún tipo de miedo frente a un fenómeno de la naturaleza? Sí. Resumimos el cuento según sus partes en inicio, desarrollo y final. Vaya, de hecho yo aquí en el cuento les he sombreado o les he marcado de diferente color lo que es el inicio, que sería la parte roja, lo que es el desarrollo, que sería la parte azul, y lo que es el desenlace, que sería la parte verde. De esas tres colores les he señalado lo que es inicio, desarrollo y desenlace del cuento Sergio, el sonámbulo y la muerte. Bien, luego vamos con lo siguiente. Producto, un cuento de terror. Dice, escribe el cuento de terror de acuerdo a lo planificado. Bueno, yo ya les di un ejemplo de manera sencilla y breve de cómo podrían estructurar ustedes un cuento de terror de alguna situación en particular que les haya sucedido, y ustedes le pueden agregar elementos sobrenaturales para darle forma y sentido. Recordemos que todo cuento lleva lo que es el título, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y por último dice, verifico que mi cuento cumpla con los siguientes aspectos ortográficos: mayúsculas, uso de puntos, ideas claras y lenguaje adecuado, uso correcto de letras de difícil escritura, uso correcto de tildes, y presento la versión final de mi cuento. ¿Qué cuentos me gustaron más? Pues me parece que este de Sergio el sonámbulo, o el sonámbulo que se encuentra con la muerte, es un muy bonito cuento. Y posteriormente marcamos con una X los criterios que nosotros hayamos logrado en el desarrollo de esta actividad. De esta manera, alumnos y alumnas de sexto grado estaríamos completando las actividades correspondientes a la guía de Eslengua o el contenido de Eslengua de la semana 9 del año escolar 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.